Buenas tardes, profesores, profesoras, compañeros y compañeras, presentes en esta Jornada Científica Nacional de Estudiantes de Ciencias Médicas, versión número 24. Nuestro tema a presentar es la efectividad del protocolo de rehabilitación acelerada en la recuperación funcional de pacientes con rotura aquiliana tratada quirúrgicamente. Una revisión de la literatura no sistemática. Las autoras son Sofía Briceño, Michelle Rousseau, Natalia Valdés y quien les habla, Bárbara Amigo. Y nuestra tutora, la profesora Vivian Bachelet. Como podrán ver ahí en las fotos, tenemos dos personajes muy conocidos dentro de la selección chilena, que es Charles Aranguis y Claudio Bravo, quienes estuvieron mucho tiempo alejados de la cancha por sufrir este tipo de lesión de la que estamos hablando, de la rotura de tendón de Aquiles, ¿ya? Entonces, el manejo más frecuente de este tipo de lesiones es la reparación quirúrgica, y va sumado a un largo periodo de rehabilitación, ¿ya? Entonces ahí hay cierta controversia porque el protocolo de rehabilitación que más se ha usado dentro de la historia es el protocolo de rehabilitación estándar, ya donde se colocaba o se coloca una bota rígida, ya una bota de tobillo rígida al paciente, donde no se le permite movilidad, ni tampoco se le permite carga con la extremidad afectada. ¿Ya? Pero se reportaron estudios nuevos del último tiempo de que un protocolo de rehabilitación acelerada podría lograr una recuperación de la funcionalidad precoz, ya en los pacientes que se someten a este protocolo. ¿Y qué es lo que diferencia este protocolo del anterior? Es que en vez de inmovilizarlo con una bota rígida, se le pone igualmente una bota, pero una bota articulada. Entonces uno le puede permitir movimiento al paciente desde el día 1 que está operado, ¿ya? Y también se le permite la carga de peso desde el día 1 que está operado, ¿ya? Algunos autores empiezan a cargar desde el día 1, otros la primera semana, pero la gracia es que a la segunda semana ya todos tienen que estar cargando peso y moviendo. ¿Ya? Entonces, respecto a esta controversia, la pregunta de investigación es, en pacientes adultos sometidos a reparación quirúrgica del tendón de Aquiles, ¿tienen una recuperación precoz de la funcionalidad si se someten a un protocolo de rehabilitación acelerado? Para esto, el objetivo fue realizar una revisión de PubMed y epistemónicos para encontrar la evidencia y la efectividad de este protocolo de rehabilitación acelerada en la recuperación de pacientes tras una reparación quirúrgica de la rotura del tendón aquiliano. Respecto a la metodología, la estrategia de búsqueda está reflejada acá en este cuadro azul. Esos fueron los términos MECH. Los criterios de inclusión fueron pacientes adultos, es decir, mayores de 18 años, tratados de forma quirúrgica, porque hay una forma de tratamiento conservadora que se llama, que es solamente inmovilizar al paciente, que estemos hablando frente a una ruptura, o sea, una rotura de aguda de tendón, es decir, menos de 2 semanas, y que sea el primer episodio de rotura, porque cuando ya son roturas crónicas, la calidad del tejido cambia, ¿ya? Y los criterios de exclusión son los estudios que comparan dos tipos de tratamiento quirúrgicos, que eso fueron los estudios que más encontramos, pero no comparan dos tipos de rehabilitación, que es lo que nosotros estamos buscando. O estudios que no muestren el outcome de interés reportado por nosotros. Estudios realizados hace más de 10 años, estudios que no estén en inglés, y otro tipo de estudios como estudios de opiniones de expertos, editoriales, cartas de editor, actas de congreso y protocolos, ¿ya? El outcome analizado fue la funcionalidad. Y esto se midió mediante el ATRS Score, que es una escala específica creada para pacientes con rotura de tendón de Aquiles. ¿Ya? Solamente se usa en esta patología, va del 0 al 100, tiene 10 ítems, cada ítem tiene 10 puntos, y mientras más nos acerquemos al 100, el paciente ya va a estar más satisfecho con su rehabilitación, va a haber vuelto a sus actividades de la vida diaria, y va a tener mayor funcionalidad, por ende. Ya también medimos el tiempo de retorno laboral en meses, ya, es decir, cuánto se demora el paciente en volver al trabajo y cuánto se demora el paciente en volver a su deporte habitual. Respecto al análisis crítico de los artículos seleccionados, se basó en el libro User's Guide to Medical Literature. ¿Ya? Acá se muestra el flujograma de búsqueda, ¿no es cierto? Ahí está la estrategia de búsqueda, ya mencionada en la diapositiva anterior. Epistemónicos arrojó 118 resultados. PubMed arrojó 27, ¿ya? Al aplicar el filtro en los 10 últimos años, nos quedamos finalmente con 69 resultados, ¿ya? Pero luego al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, ya mencionados, nos quedamos finalmente con una revisión sistemática con metaanálisis y 3 ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Nosotros nos fuimos a revisar de las revisiones sistemáticas cada uno de los estudios primarios, ¿ya? Había muchos de las dos revisiones que se repetían entre ellos dos, así que para no revisarlos dos veces, dejamos uno de cada uno. Entonces finalmente nos quedamos con 10 estudios primarios,
incluido las revisiones, y 3 ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Que son los resultados que se ven acá a continuación, ¿ya? Los estudios primarios son los que están en naranjo y los ECA están acá en azul. Entonces, respecto al score ATRS, que yo les comentaba, que es un score para medir la funcionalidad con puntaje máximo de 100, este es el protocolo de rehabilitación estándar, y acá el PRA es el acelerado. Entonces, 4 estudios me reportaron este outcome, y 3 no reportaron diferencia, o sea, prácticamente tenían el mismo puntaje, ¿ya? Pueden ver ahí 91 en ambos, 87 en ambos, ya 81 versus 80 es lo mismo. Solo este estudio, que es chileno y que se realizó en el Instituto Traumatológico, sí mostró un puntaje mayor en beneficio de la rehabilitación acelerada, ya tanto medido a los 4, a los 8 y a los 12 meses. Respecto al retorno laboral medido en meses, 6 estudios reportaron este outcome, de los cuales 5 mostraron un retorno laboral precoz, medido en meses, para el protocolo de rehabilitación acelerada. Ya podemos ver ahí 2 versus 7, 2,8 versus 7, 6 versus 9, 9 versus 13, y así. Excepto este estudio de Crowletters, el 2014, que no había diferencia. Ambos mostraron igual retorno laboral. Y finalmente el retorno deportivo, donde 8 estudios presentaron este outcome, de los cuales 6 muestran un retorno deportivo precoz para el protocolo de rehabilitación acelerado, ¿cierto? Hay 5 versus 7, 1 versus 2, 2 versus 6, etc. Uno muestra, en el 2008 no hubo diferencia, tienen los mismos meses de retorno deportivo, y este que está moradito de otro color fue porque mostró datos inversos, es decir, hubo un retorno precoz deportivo en el rehabilitación estándar versus la rehabilitación acelerada. Entonces, como conclusión, la evidencia de los 10 últimos años, disponible tanto en PubMed como epistemónicos, indicaría que realizar el protocolo de rehabilitación acelerado acorta el tiempo de retorno laboral y el tiempo de retorno deportivo, mientras que no habría diferencias en el ATRS con respecto al protocolo estándar, ¿ya? Aún así se necesita más evidencia para demostrar la efectividad del protocolo de rehabilitación acelerada. Ahí están nuestras referencias. Y ahí finalmente está el capitán y el príncipe Charles ya recuperado de su lesión. Muchas gracias.